Hola a todos, gracias por acompañarme en esta exposición donde abordaremos un tema fundamental para la psicología, los fundamentos del idealismo y el materialismo, sus argumentos epistemológicos y su influencia en las teorías psicológicas. Soy Iván Piña de la asignatura Sistemas de la Psicología y del grupo 9114. Nuestro objetivo en este video es explorar cómo estas corrientes filosóficas han moldeado nuestra comprensión del comportamiento humano, analizando sus objetivos de estudio, sus implicaciones. Además, cerraremos con una reflexión sobre la importancia de integrar estas perspectivas en la psicología contemporánea. Comencemos con el idealismo. Esta corriente filosófica, cuyo origen se remonta a la antigua Grecia con Platón, considera que la realidad última está constituida por las ideas, no por los objetos materiales. Según Platón, el mundo que percibimos a través de los sentidos es una copia imperfecta del mundo ideal, que solo podemos conocer mediante la razón. El idealismo moderno encontramos figuras como René Descartes, quien afirma que la mente es el punto de partida del conocimiento. Su célebre frase, pienso, luego existo, establece que la duda y el pensamiento son las bases para comprender la realidad. También encontramos a Kant, quien propuso que la realidad está medida por la estructura cognitiva de nuestra mente, lo que implica que percibimos el mundo según nuestras categorías internas. Desde el punto de vista epistemológico, el idealismo sostiene que el conocimiento surge a través de procesos internos como la introspección, la reflexión y la interpretación subjetiva. Esto tiene implicaciones directas en teorías psicológicas que privilegian lo subjetivo, como el psicoanálisis de Sigmund Freud, que analiza los conflictos internos y las dinámicas del inconsciente. Otras expresiones del idealismo en la psicología es la corriente humanista, representada por Abraham Maslow y Carl Rogers. Este enfoque se centra en las experiencias subjetivas, los valores personales y la búsqueda de autorrealización, proponiendo que cada individuo interpreta la realidad de manera única y significativa. Por último, el idealismo también está presente en la psicología cognitiva, que estudia cómo las personas perciben, procesan y almacenan información. Piaget propuso que los esquemas cognitivos moldean nuestra interpretación del entorno. Esto demuestra cómo el idealismo epistemológico sigue vigente en la investigación psicológica. Ahora hablemos del materialismo. Esta corriente filosófica con raíces en el pensamiento griego de Demócrito y Epicuro postula que la realidad está compuesta exclusivamente por materia y energía. Según el materialismo, las ideas y emociones son productos de interacciones físicas y químicas en el cerebro y no tienen existencia independiente. En el siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels llevaron el materialismo a un nivel social, afirmando que las condiciones materiales como la economía y la estructura social determinan la conciencia y las ideas. Esta perspectiva influyó profundamente en ciencias como la sociología, la economía y, por supuesto, la psicología. Desde un enfoque epistemológico, el materialismo sostiene que el conocimiento se obtiene a través de la observación y la experiencia directa. En psicología, esto se traduce en teorías que priorizan la medición y la experimentación, como el conductismo de Watson y Skinner. Estas teorías enfatizan el estudio del comportamiento observable y rechazan cualquier método basado en la introspección. Skinner, por ejemplo, desarrolló el concepto de condicionamiento operante, demostrando cómo las consecuencias del comportamiento afectan su probabilidad futura. Además, el materialismo está en la base de las neurociencias, que exploran cómo los procesos biológicos y químicos en el cerebro influyen en el comportamiento. Por ejemplo, el uso de neuroimágenes permite comprender cómo el cerebro responde a diferentes estímulos vinculando lo físico con lo psicológico. Ahora que conocemos los fundamentos de ambas corrientes, comparemos sus enfoques epistemológicos. El idealismo propone que el conocimiento es un proceso interno. Esto significa que nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que también construye.
En psicología, este enfoque es clave para entender fenómenos como la percepción, el aprendizaje y la memoria desde una perspectiva subjetiva. Por ejemplo, cuando una persona enfrenta un trauma, el idealismo sugiere que su interpretación y procesamiento interno son cruciales para su recuperación. Por otro lado, el materialismo argumenta que el conocimiento proviene del análisis empírico y de la observación del mundo físico. Esto ha permitido avances significativos en la comprensión del cerebro y su relación con el comportamiento. Por ejemplo, las investigaciones sobre neurotransmisores como la dopamina han ayudado a desarrollar tratamientos para trastornos como la depresión y la ansiedad. En resumen, el idealismo enfatiza la importancia de las experiencias subjetivas, mientras que el materialismo resalta la evidencia objetiva y medible. Ambas perspectivas son fundamentales y en muchos casos complementarias. El objeto de estudio de las teorías psicológicas depende en gran medida de su orientación filosófica. Las teorías idealistas, como el psicoanálisis o el humanismo, se centran en los procesos internos del individuo, emociones, pensamientos y motivaciones. Estas teorías buscan comprender cómo las personas construyen significado y toman decisiones basadas en su percepción del mundo. Por el contrario, las teorías materialistas como el conductismo o las neurociencias se enfocan en el comportamiento observable y sus causas externas. Por ejemplo, el conductismo estudia cómo los estímulos ambientales moldean nuestras respuestas, mientras que la neuropsicología analiza cómo el daño cerebral afecta funciones como el lenguaje o la memoria. Ambas perspectivas enriquecen nuestra comprensión del ser humano, permitiendo abordar el comportamiento desde lo interno y lo externo. En conclusión, tanto el idealismo como el materialismo han aportado marcos esenciales para el desarrollo de la psicología. Mientras el idealismo explora la mente, la percepción y la subjetividad, el materialismo nos brinda herramientas para estudiar el cerebro, el comportamiento y su relación con el entorno. Como futuros profesionales de la psicología, es importante reflexionar sobre cómo integrar estas perspectivas para abordar las complejidades del comportamiento humano de manera integral.